Perfecto. Bueno, esperando que se escuche, se vea todo bien, vamos a partir entonces con la clase de química, la segunda clase de química. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con sistema periódico y enlace químico. La evolución de todo lo que estuvimos viendo con el tema del átomo, propiedades como tal, ¿cierto? De protones, neutrones, electrones, el tema del número másico, el número atómico. Eso fue lo que estuvimos revisando, ¿recuerdan? Si es que no, recuerden ver sus apuntes ahí, vayan tomando notas siempre de estas cositas. ¿Ya? Voy a bajar, no sé si estará bien el tema de la música, como siempre me interesa que no moleste realmente, que sea como algo muy de fondo. Así que la vamos a dejar ahí, algo así, yo creo que puede estar bien. Si no, me avisan, no hay problema, obviamente. Y sin más preámbulos, partamos entonces. Vamos a compartir acá nuestra pantallita de la forma que lo estábamos haciendo anteriormente. Acá. Y comenzamos. Chicos, chicas, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve todo bien? Vayan respondiéndome ahí para estar al tanto de todo. A ver, Agustín dice, no encuentra el chat de Discord. Agustín, mándame tu nombre de usuario ahora por el chat. ¿Ya? Ahora por el chat de, si quieres por interno, no hay problema, pero por el chat de Zoom. El nombre de usuario de tu Discord. Entonces ahí yo puedo revisar si es que te agregué al canal o no, porque debería aparecerte. Ya, ojo con eso, debería aparecerte sí o sí. Así que si es que no es porque a lo mejor no está agregado en esta categoría especial que estamos dándole justamente a todos los que están inscritos en el preu. ¿Ya? Así que eso. Bueno, muchas gracias Martina, gracias Natalia. Entonces vamos a partir entonces con esta segunda clase, ¿ya? Sistema periódico y enlace químico. Es importante que todas las cositas que estuvimos aprendiendo previamente la vayan igual sí o sí, dejando ahí como en el tintero, en el sentido de que tienen que ir repasándolo, tienen que ir pensando que cada una de las clases tiene que ir aportando. ¿A qué me refiero con esto, chicos, chicas? No se les vaya a ocurrir dejar el estudio para última hora. Porque lo que vamos a ver ahora, seguramente si no lo repasan, se les va a olvidar después de 3 semanitas más. ¿Ya? Entonces es súper importante que todo lo que vayamos repasando lo vayan sí o sí trabajando. ¿Vale? Así que, Agustín, ahí te leí, no te preocupes. Al finalizar la clase, te reviso bien y veo para que te aparezca sí o sí. ¿Ya? Así que, bacán por eso. Bueno, entonces, sin más preámbulos, sigamos. Química, sistema, periodo y enlace químico. Ya esas son las dos cositas que vamos a estar viendo hoy día. Y, ojo con esto, hablemos un poco del famoso sistema periódico. Esto, en definitiva, es lo que ustedes han visto quizás hace mucho tiempo, ¿no? A algunos les gustará, a otros no. Es un tema bien, quizás en cierta forma, o puede llegar a ser bien enredado, pero ojo que hay formas para poder entenderlo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Ya? Y un poco lo que pide la PAES tiene que ver con eso, en cómo podemos organizar cada uno de estos elementos químicos, pero de una forma que nos haga sentido, que entendamos para qué sirve, si al fin y al cabo todos estos elementos químicos que en definitiva determinan todos los elementos que existen en el universo, conocidos hasta ahora, ¿ya? Eh, todas estas cositas, al fin y al cabo, están de la forma que están porque hay una razón de ser. No están ahí porque primero se descubrió el hidrógeno, después el helio, después el litio. No es así. También hay clasificaciones que son en términos generales, ¿ya? Entonces, todo tiene sentido en ese aspecto. No sé si se darán cuenta acá, obviamente puse una tabla periódica casi que un copy-paste, se ve medio borroso porque no nos interesa ver el detalle ahora. Y de hecho, en la PAES y lo que era anteriormente la PDT y antes, incluso antes en la PSU y todo eso, no nos pone la tabla periódica completa. ¿Ya? Ojo con eso. No es necesario realmente saberte la tabla periódica de memoria, porque te van a poner una mini tabla periódica, un resumen de esta. Pero ojo que ese resumen de la tabla periódica tiene las mismas características de lo que vamos a aprender ahora. Por lo tanto, tienen que saber de qué trata todo esto. ¿Hay cosas que memorizar acá? Por supuesto que sí. Ya, hay que hacerlo, no nos queda otra, chicos, chicas, no nos queda otra lamentablemente, pero ojo que hay técnicas también, ¿ya? Ahí lo vamos a estar aprendiendo sí o sí. Entonces, este sería lo que la famosa tabla periódica, o llamado también sistema periódico, en términos muy generales. Pero ojo con esto. Quiero, antes de empezar, yo quiero hablar de conceptos que a lo mejor son base para poder entender justamente lo que vamos a ver ahora. Y primero, quiero que hablemos de un concepto que se llama los electrones de valencia. ¿Hay alguien que se acuerde qué es un electrón de valencia? ¿Qué será? Ya vimos lo que eran los electrones, ¿cierto? Estas partículas pequeñísimas que prácticamente masan cero,
¿ya? En relación con los protones y los neutrones, la masa recuerden que es cero. No obstante, están por ahí alrededor del núcleo de los átomos. Esos son los electrones. ¿Pero qué es un electrón de valencia? Bueno, tal como está acá, electrón de valencia son finalmente los que les permiten a ciertos átomos enlazarse. Ya, ojo con eso. Es para poder tener o hacer enlaces. Ya, quédense con esa idea. Electrones de valencia para hacer enlaces. Ahora bien, si uno lo pensara como espacialmente hablando, uno dice directamente que son los electrones que están en la capa más externa, porque justamente los que están en la capa más externa son los que permiten formar los enlaces. ¿Ya? Ojo con esas palabras clave que estoy diciendo. No quiero, porfa, no quiero que anoten esto así textual como está acá abajito, no vale la pena. ¿Ya? Esto que dice, los electrones de valencia son que se encuentran en el nivel más principal de energía, más alto el átomo, siendo los responsables de intercambio. No, palabras clave, chiquillos, chiquillas, palabras clave, cosas puntuales. Ok, primero, obviamente, nivel principal de energía, el más alto, ya la capa más externa, y después permitan hacer enlaces. O sea, yo pondría electrones de valencia, podemos poner acá enlace. Enlace. Ahí con mi letra bien fea, la rápida, pero acá lo que me importa realmente es decir, ok, es la idea clave acá. Permiten hacer los enlaces, son los de la capa más externa, listo. Quedémonos con eso. Dependiendo del átomo, vamos a tener obviamente digamos, distinta cantidad de electrones de valencia. ¿Ya? Quiero que se queden con eso. Esta es una representación muy simple de lo que sería electrones de valencia. Por ejemplo, no sé, lo que dice acá, el boro, 3 electrones de valencia. Aunque tiene 5 electrones, si no los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, uno ve la capa más externa. ¿Y cuántos hay en la capa más externa? Solamente 3. Este y este. ¿Ya? Que son los marcaditos en negrito, digamos. Al igual que el silicio y el antimonio. ¿Ya? Todas estas cositas se consideran solo los que están más externos, independientemente de la cantidad de electrones que tengan más adentro, porque estos son los que van a permitir luego hacer enlaces. ¿Ya? Listo. Primer concepto que queda ahí. ¿Ya? En el disco duro, electrones de valencia. ¿Vale? Continuamos, porque estamos dando como un preámbulo. ¿Ya? A ver, profe, esas son las valencias a secas. Tu pregunta, Agustín, no la entiendo mucho. ¿A qué te refieres con las valencias a secas? ¿Te refieres a como decir, tal como sale acá en este ejemplo, de que en definitiva el boro tiene 3 electrones de valencia, el silicio tiene 4 y punto, y nada más? Si uno lo ve de esa forma, sí, a secas, eso es lo que tiene. ¿Ya? Sí, tal cual. Exactamente, eso es. ¿Ya? Tal cual, es lo que aparece acá como ejemplo. Pero acá vamos a aprender cosas bien interesantes que se relacionan con la tabla periódica. Por eso esto está como un concepto clave previo para poder entender lo que se nos viene. ¿Ya? Entonces, miren, volvamos al tema de la tabla periódica. ¿Quedó claro lo del electrones de valencia? Guárdenlo por mientras ahí en una punta, así como que quede. Lo vamos a retomar, obviamente. Pero ¿qué pasa? La tabla periódica tiene un montón de cosas. Realmente son muchas, muchas cosas que se consideran cuando uno lo estudia. ¿Ya? No obstante, ojo con esto, que configuración electrónica fuera. No sé si se acuerdan del colegio del tema de SP1, SP2, 2P6. No sé si se acuerdan de ese tema. Ya que uno, de hecho, para poder trabajar con la tabla periódica tenía que acordarse del tema de los números cuánticos. Ya el principal, el secundario, el tema del spin, bueno, todas esas cositas. En lo que es bueno, de hecho lo que fue la PDT ya lo habían sacado, en la PSU sí entraba, PDT ya no entra y en la PAES tampoco entra. Entonces, tachado, no nos interesa. También propiedades periódicas a nivel, ojo, a nivel como más específico, tampoco. Por lo tanto, con esto estamos sacando un montón de cosas que ya no nos interesan para lo que va a ser la PAES, ahora a final de año, ¿ya? Para que lo sepan. Acá estamos como limpiando el terreno. Tabla periódica tiene muchas cositas, pero lo demás no nos interesa. ¿Qué sí nos va a interesar? Ojo acá, que sería directamente estudiar y aprender sobre los grupos y periodos y también sobre la clasificación más básica quizás que existe en la tabla periódica, que son los metales, no metales, metaloides también hay por ahí y gases nobles, ¿ya? Y ojo que todo esto nos sirve a su vez para entender lo que se nos viene después en esta misma clase, digamos en el capítulo como parte de, que es el famoso enlace químico. ¿Ya? Eso sería como un resumen de lo que tenemos que aprender hoy día. Ojo con eso. Si no alcanzáramos en la última parte, no importa. Ustedes saben que vamos retomando siempre clase a clase, pero esta es la idea, empezando. Entonces, partamos con lo más elemental. Un resumen así como puesto, ¡pum!, enfrente de ustedes. Respecto a
lo que sería la tabla periódica. Fíjense acá, vamos a hablar después en todo caso de por específico, pero tenemos 7 filas horizontales que son los famosos periodos. ¿Ya? Fíjense acá, periodos, filas horizontales, o sea, lo que va así, acostadito, hacia allá. Si yo digo, quiero tomar un periodo, tendría que ser así. Ay, terrible esto que no me sirve con la tableta hacer línea recta. Todo esto de allá, ¿ok? Eso es un periodo al fin y al cabo. Un grupo sería verticales, 18 verticales. Acuérdense de esto igual, fíjense bien que dice 1, 2, después parte 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 12, y acá continúa con el 13, 14, 15, 16, ya. Esto que ustedes están viendo acá, ojo porque lo que vamos a ver después, cuando tengamos que hacer ejercicios más adelante, por ahí van a aparecer obviamente estas imágenes y todo, respecto a la tabla periódica de los ensayos que, o mejor dicho, de directamente la PAES que van a tener en sus manos, ya no es exactamente igual a esta, yo les dije, porque en definitiva se elimina muchas veces lo que está acá, los elementos de transición, no los considera, ¿ya? Porque lo que nos interesa evaluar más que nada tiene que ver con, ahí lo vamos a ver en todo caso, con otros grupos, otro tipo de elementos, ¿ya? En este caso sería el grupo A, lo que se llama representativos, ¿ya? Ojo con eso, no se compliquen si de repente estoy hablando cositas medias raras porque estoy haciendo una introducción. Vamos a ver después a detalle cada una de estas cosas, ¿ya? Pero bueno, esto es simplemente para tener una forma muy como genérica de todo puesto acá, ¿cierto? Los periodos, los grupos, sabemos que a algunos le llamamos elementos representativos, a otros elementos de transición, y también hay otra parte que se le llama las famosas tierras raras, que están por acá. Todo esto también no nos interesa, ¿ya? Entonces lo bueno de esto es que vamos despejando, ¿ya? Buena pregunta, Francisca. ¿Cuándo entra estructura de Lewis? Seguramente lo vamos a alcanzar a ver hoy día mismo, ¿ya? Para el tema de enlace. Sí. Es bien sencillito el concepto de Lewis, ¿ya? Que no tiene que ver más que nada, que, digamos, no es más que puntitos para representar justamente el tema de los electrones de valencia. Lo vamos a ver hoy día, yo creo. Si alcanzamos, sí, yo creo que alcanzamos, ¿ya? Así que ojo con eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, por supuesto, vamos a hacer ejercicios. Parte de la clase considera ejercicios. Así que, bien, Agustín. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos esto. Vamos a ver, vamos a ir avanzando obviamente para entender justamente este asunto. Y partamos con la primera, digamos, parte, valga la redundancia. Iniciemos con la primera parte. Grupos o familias. ¿Ya? Ojo con esto que es muy importante. Primero, la parte como más elemental que tiene que ver, ok, ya lo mencionamos, corresponden a las, digamos, a las columnas, ¿ya? En este caso, al grupo vertical. Cuando uno habla de grupos o familias, ¿ya? Pero cada una de estas, ¿por qué se ordena así, por ejemplo? ¿Por qué cuando hablamos directamente del grupo 1, por ejemplo, hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, etcétera, etcétera, todas estas cositas de acá están todas en el grupo 1? Está diciendo algo la tabla periódica. Y quizás eso es quizás lo más relevante que tienen que acordarse. Es que justamente esto indica la cantidad de electrones de valencia. O sea, yo te pregunto, ya, ¿cuántos electrones de valencia tiene el sodio? A ver, veamos dónde está. En el grupo 1 tiene un electrón de valencia, por ejemplo. ¿O cuántos tiene el hidrógeno? 1. ¿Ya? Ojo con eso. Muy, muy importante. Ahora, ¿cuántos tiene el carbono? Y acá los voy a joder un poquitito quizás, porque uno dice, ah, mira, tiene 14 electrones de valencia porque es del grupo 14. No, no es así. Ojo con esto. Porque, y acá viene una pequeña aclaración, cuando tú omites directamente el tema de, en este caso, este grupo de acá, de transición, lo vamos a sacar porque dijimos que no nos iba a interesar tanto realmente. Lo que hay que hacer cuando uno considera los electrones de valencia es lo siguiente. Uno dice 1, 2, y donde dice 13, acordarte que realmente no va a ser un 13, sino que va a ser 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es como que le sacaras la decena, ¿cierto? En vez de 13 es 3, en vez de 15 es 5, en vez de 18 es 8. ¿Ya? Eso sería lo que está directamente indicando la cantidad de electrones de valencia. Entonces, si uno dice, mira, por ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Vamos a buscar el carbono acá, acá lo tenemos, está en el 14, pero significa que nosotros ya lo aprendimos ahora, que no es que tenga 14 electrones de valencia, sino que tiene solamente 4 electrones de valencia. ¿Ya? Ojo con ese pequeño detalle, para que no se me vayan a confundir, porque de hecho,
cuando uno trabaja justamente con el, lo vamos a ver después en todo caso, esto se va a ir repitiendo, pero cuando uno trabaja con el grupo A, normalmente uno dice 1A, 2A, 3A, 4A, A. Si uno dice 4A, se refiere al grupo 14, porque estamos hablando de estos de acá, no los de transición. Esto no, esto se nos fue. No los vamos a considerar en este caso, ¿ya? Igual que lo que pasa acá con las tierras raras, tampoco, no las vamos a considerar. Es simplemente para tener una idea inicial, ¿ya? O con eso. Entonces, acá tenemos un par de ejemplos directamente, ¿ya? Tenemos acá, no sé, el cromio, el molibdeno, tungsteno, etc. ¿Ya? Al fin y al cabo, todo esto pertenecería a un mismo grupo, independientemente, ya que sean elementos distintos. Están clasificados dentro de un mismo grupo porque se parecen. Y aparte, sabemos que pueden tener la misma cantidad de electrones de valencia. Vamos a lo siguiente. A ver. Dice, y cuando la tabla dice 2 y 4 valencia, no sé a qué te refieres cuando dice 2 y 4, Agustín. 2 y 4. A ver si me lo puedes explicar un poquito. ¿Cuál es la correcta? Es que normalmente tú tienes la tabla periódica y de hecho lo que nos importa y lo que va a aparecer, como te digo, es esta misma tabla, pero sacando todo esto de acá. Y realmente con eso tú vas a tener como un mínimo de 1 electrón de valencia y un máximo de 8 electrones de valencia. Eso es todo. Eso está definido así, tal cual como lo estamos viendo ahora. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, ojo con eso, porque claro, no es como que diga, este A tiene también 6. No, no, no. Olvidémonos, estamos hablando del grupo A. De ahí lo vamos a ver, porque es lo que nos va a servir, lo que vamos a trabajar y es lo que se evalúa en la PAES directamente. No hay que complicarse con lo otro. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, continuemos nomás, pues. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ya, periodos. Acá los periodos realmente no hay que entenderlos tanto en relación o en comparación, mejor dicho, como pasaba con los electrones de valencia, porque tenía que ver con otras cosas que ya no entran. Por ejemplo, con los temas de configuración electrónica. ¿Ya? Pero no importa, solamente para entender en términos muy generales, lo que vamos a ver acá y lo que tenemos que saber en definitiva es que se refiere obviamente a los grupos horizontales, ¿ya? O sea, por ejemplo, el periodo 5, acá está el periodo 5, listo. ¿Ya? Todos los que van hacia allá, ¿ok? Eso sería periodo 5. Vamos a ver que hay una transición siempre de metales a no metales, ¿ya? Eso tiene que ver con la clasificación que vamos a ver en un ratito más, que tenemos acá algunos elementos que son metales, otros que no son metales, otros que se les llama metaloides, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Pero bueno, fuera de eso, no nos importa más. Así de simple. Estamos acá en un intensivo, la idea es que lo importante es que entendamos lo que hay que estudiar es preciso y conciso para la PAES. Lo demás, por ahora, chiquillos, chiquillas, tranqui. ¿Ya? Si es que alguno de ustedes elige una carrera relacionada con ciencias, no, ahí van a tener que saberse todo el tema del periodo, de qué implica, obviamente, que tiene que ver justamente con asuntos de orbitales, con temas de configuración electrónica, te ayuda a entender un poquito más eso también, pero por ahora no. No nos interesa porque ya no entra, lo sacaron ya del temario, ¿ya? Así que, ojo con eso, quedémonos con este detalle, simplemente, ¿ya? El periodo simplemente relaciónalo con que es los elementos directamente que están en el plano horizontal. Eso, nada más. ¿Ya? Y tiene que ver con configuración electrónica. Pero como no entra configuración electrónica, no veamos el detalle, no tiene sentido. ¿Ya? Eso es importante, Martina. Tener en cuenta de qué trata, pero nada más. ¿Ya? Ojo con eso. Pero, a ver, pasa una cosita que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la clasificación. ¿Ya? Pero por ahora, tranqui. Por ahora, tranqui realmente con ese tema del periodo. Ser muy, muy conciso con eso. ¿Ya? Ahí está un ejemplo, por ejemplo, el periodo 2. ¿Ya? Sería eso. Nada más. Entonces, fíjense ahora. Ahora vamos a la PAES. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que les estaba diciendo un poquitito. Obviamente, en esta parte de esta tablita, no me interesa que se sepan nada de este tema de configuración electrónica. ¿Ya? No importa, no nos interesa ahora. ¿Ya? Porque claro, uno cuando trabajaba con configuración electrónica iba anotando en cierta forma los electrones de valencia que tenían los átomos. Entonces, pero ahora no nos interesa. Así que buena onda, adiós con esto. ¿Ya? Lo que sí nos interesa es saber reconocer a los elementos representativos o los elementos del grupo A. Si se dan cuenta, ojo con esto, también están estos nombrecitos acá, ¿ya? Esta anotación de repente igual es importante que la sepan, ¿ya? He visto preguntas ahora, claro, no específicamente ahora para el tema de la PAES, pero sí en la época PSU entraba y de repente quizás en PDT, pero poquito, ya que por ejemplo se hablaba de, mira, tenemos un halógeno
Y uno dice, ¿qué es un halógeno? Como un halógeno, como que dice halógeno. Bueno, los halógenos son directamente todos los átomos, los elementos que son pertenecientes al grupo 7. O sea, ¿cuántos electrones de valencia tienen? 7 electrones de valencia. Eso es un halógeno, por definición. ¿Ya? Un alcalino, 1. Un electrón de valencia. Es como la forma representativa, ¿cierto? La forma directamente de ponerle un nombre a la cantidad de electrones de valencia o el número de electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, ojo acá. Fíjense cómo están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máximo. ¿Cómo lo vería acá? Sería 1, 2. Nos saltamos. Acuérdense que esto no olvidamos de esta parte. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, perdón por lo feído de los números, pero esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, tienen que quedarse con esto, porque esto sí necesitamos saberlos. ¿Tienen que darle prioridad a saberse el nombre? Yo diría que no le den prioridad a esto. Realmente a esto no tanto, porque es como que algo que igual pueden complementar de otra forma, no se preocupen. Sí me interesa que sepan reconocer muy bien que si yo les digo que un elemento está en el grupo 4, primero, que sepan dónde está, acá en esta tablita periódica, en este caso sería por aquí, ahí, todos los elementos de esta parte, sería S, 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 etc. Y saber aparte que eso significa que tiene 4 electrones de valencia. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que aprendan acá, directamente, a reconocer esto. ¿Ya? Muy importante, muy importante, que quede muy claro. Ahí estoy como, vamos que se puede, porque esto es lo más clave. Entonces, habiendo tratando de, ya, voy digiriendo esto, vamos a dar un poquito más de contexto, ¿ya? ¿Qué pasa? Tenemos otras cositas igual. Y por ejemplo, tenemos, dentro de estas cositas que estábamos hablando, ya directamente, de los que sí nos importa, hay un grupo especial, que se le llama el grupo 0 o el grupo 18, ¿ya? ¿Y qué ocurre con esto? ¿Ya? O también podría llamarlo el 8, directamente. Ya son varias formas, y uno dice, ¿por qué tantos nombres? ¿Qué pasa con esto? Resulta que estos son los que se les llaman gases nobles, inertes o raros, que sería todo lo que está acá en esta parte, ¿cierto? En el último. Hay una flechita, creo que venía acá. La flechita, ahí está. Todo lo que está ahí. Acá tenemos algún ejemplo que tiene que ver con el helio, el neón, el argón, criptón, xenón, ¿ya? Todas estas cositas de acá son gases nobles. ¿Cuál es la particularidad, lo particular, ¿cierto? La particularidad de los gases nobles es que estos gases, piénsenlo así, vamos a intentar hacer como una analogía. Son tan nobles, ellos son tan geniales, tan bacanes que no se juntan con nadie. Ellos están felices solos, porque son nobles, son bacanes. ¿Ya? Piensen en eso, los nobles. Oh, no pesco a nadie, a nadie. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los gases nobles directamente no forman enlace con otros átomos, con otros elementos. Siempre recuerden eso. Es importante, es muy importante. Todos los elementos de los gases nobles, nunca tú vas a encontrar, por ejemplo, no sé, así como uno podría hablar de CO2, ¿ya? El dióxido de carbono. ¿Qué tenemos acá? Carbono enlazando con 2 oxígenos, ¿ya? O cualquier cosa, no sé, la misma agua, ¿ya? El H2O o el agua oxigenada, el H2O2. Ya, todas esas cositas son directamente compuestos hechos por distintos elementos. Alguna vez van a encontrar, por ejemplo, voy a inventar una tontera, helio con níquel o con nitrógeno. No, no existe. Solamente vamos a ver helio solito. No se mezclan con nada ni con nadie. ¿Ya? Y entre ellos tampoco. Claro, son nobles, uno podría decir, no, son demasiado orgullosos. Ni entre ellos se mezclan. ¿Ya? Tienen que pensarlo así. Los gases nobles no se mezclan con nada. Sabemos que tienen electrones de valencia y que los electrones de valencia sirven para poder justamente, o no es que sirvan, pero sabemos que gracias a ellos, mejor dicho, existen los enlaces químicos, ¿ya? Sobre todo el más clásico que uno aprende ahí, el enlace covalente, lo vamos a ver, ¿ya? Pero, independientemente de eso, ellos no se quedan solitos. No les interesa juntarse con nadie, ¿ya? Tienen que recordarlo. Se les llama grupo 0, grupo 18 o el 8A también. Ya todas esas formas tienen. Acá lo voy a anotar como aparte. También 8A. Ya que estamos en el grupo A. ¿Qué pasa con esto? Y quiero que lo recuerden, que lo vamos a ver después en todo caso. Resulta que estos gases nobles tienen 8 electrones de valencia.
porque están en el grupo 8. Y resulta que el sueño, vamos a decirlo así, el sueño de cada uno de todos los átomos de la tabla periódica, de todos los elementos químicos, es ser como ellos. Todos quieren imitarlo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El ideal de todos los elementos químicos de la tabla periódica es llegar algún día a cumplir su sueño y tener también, al igual que ellos, 8 electrones de valencia. Quédense con esa idea, ¿ya? Lo que les acabo de decir es una famosa regla que se llama la regla del octeto, que tiene que ver con formación de enlaces. La vamos a ver más adelante, pero por mientras quédense con esa idea. Todos los elementos quieren tener la misma cantidad de electrones de valencia como los gases nobles, ¿ya? Ojo con eso. No ocurre el 100% de las veces, ya, ojo, porque hay otra reglita entre medio, pero la mayoría de las veces sí, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, siguiendo con esto, tenemos, ya lo habíamos dicho en la pasadita, también no se preocupen por esta parte, simplemente reconocerlo para que no se confundan. Los elementos de transición, que son los del grupo B, estos son los que están marcaditos acá, y los de transición interna o tierras raras, que es lo que está acá. ¿Hay que saber algo más allá de estos elementos? No, nada más. Quedémonos con esto. Ojalá reconocerlo, acordarte más o menos dónde están en la tabla periódica general, así como lo que están viendo acá, y listo. De verdad, no necesitan saber nada más de este tema. Entonces, en ese aspecto es bacán, como que los del DEMRE se pusieron un poquito más buena onda y nos quitaron harta pega, porque claro, si uno estudiara la tabla periódica como corresponde, estaríamos pero para mucho rato. Así que, en ese aspecto, piolita. Estamos bien, estamos piolita. Ya, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Les pregunto. Chicos, chicas, ¿qué tal hasta ahora? Vamos entendiendo las ideas principales, ¿no? De lo que nos sirve para la PAES. Eso es. ¿Ya? Es como cosas muy puntuales, pero es lo necesario. Y no, lo más importante de esto, porque muchas veces uno cuando empieza a leer libros, cuestiones así, dice, pero esta cuestión no la entiendo. Ya, pero ojo, estamos en un intensivo, estamos para la PAES, no nos interesa perder el tiempo. Vamos con las cosas puntuales que nos sirven, para que nos van a hacer tener buen puntaje. Continuando con esa misma idea de las cosas que sí nos sirven, que entran sí o sí para la PAES, es lo que está acá, que es el resumen. También acá es importante, ojalá, recordar más que el elemento per se, ¿ya? Por ejemplo, te puedo decir, díganme si, no sé, el circonio o el yodo o el cesio es un metal, un metaloide o no metal. Es como, así como que, qué sé yo, así como, claro, y uno dice, pero es que, o el, no sé, o el níquel, acá está el níquel, o el cobre, acá está el cobre. Ok, es un metal. Pero, ¿cómo yo sé eso? Bueno, el cobre es fácil saberlo en todo caso, directamente, porque es como pensar en, no sé, los cables de cobre, por ejemplo. Es fácil, como, sí, existen los cables de cobre, sí, metales, son de metal, sí, fácil. ¿Ya? Hay cosas que igual están, elementos que están en la cotidianidad y uno puede relacionarlo, ¿ya? Ojo con eso. Pero hay otros que no. Y cuando no cachamos, cuando nos perdemos con esa cuestión y no sabemos para dónde tirar, para dónde poder apuntar, ¿ya? Es cuando uno empieza a apoyarse justamente en entender esto de acá. Que sería, fíjense bien, solamente, independientemente del contenido, los metales los vamos a diferenciar de los no metales gracias a qué? Gracias a una diagonal, a una cuestión que parte así, ¿ya? Que son los metaloides. O sea, que lo que yo quiero que se acuerden directamente, primero, es que existen los metaloides. Lo primero. ¿Y dónde están los metaloides? Acá. En esta diagonal que está acá. En este sector. Si yo les dibujo una tabla periódica esquemática, ¿ya? Que sería como algo así, algo así, algo así y un poquito ahí, por ejemplo. Esa es la tabla periódica, me la acabo de inventar, esquemática. No tiene ningún elemento, pero tiene más o menos esta forma. Y uno dice, ok, ¿yo cómo podría separar en esa tabla periódica esquemática los metales de los no metales? Vamos a cambiar el color acá de esta cosita. Sería acordarme que más o menos por este sector, acá, hay una diagonal, una línea, que en esa parte están los metaloides. Por lo tanto, lo que está al lado izquierdo serían los metales y lo que está al lado derecho, o sea, este trocito de acá, los no metales. ¿Ya? De una forma súper esquemática, nada más. Y importante, que a lo mejor ya muchos se dieron cuenta, profe, pero ¿hay alguien que se cola acá? Sí, por supuesto. El hidrógeno. El hidrógeno es un no metal que está como metidito en la parte de los metales, nada más y nada menos por un tema de que, claro, es el único que tiene un electrón de valencia y que inicia con la tabla periódica. ¿Ya? Y de hecho, ¿cómo lo encontramos en la naturaleza?
el hidrógeno. Normalmente, ¿alguien sabe cómo se puede encontrar el hidrógeno en la naturaleza como tal? ¿Cómo es más común? Cuando uno lo encuentra en su estado puro. Muy bien, Francisca, de forma gaseosa, como una forma diatómica, ¿cierto? Y también asociado a muchas cosas, en el agua, H2O, y bueno, un montón de cuestiones, obviamente. ¿Ya? El hidrógeno está por todas partes, directamente, ¿ya? Pero la forma que uno lo puede ver en la naturaleza en estado puro, por decirlo así, lo clásico es en forma de gas, como H2, ¿ya? Así que muy, muy bien. Un segundito, ¿dónde estoy? Acá estoy. ¿Ya? Entonces, se entiende la idea, ¿no? De cómo más o menos acordarse de esto. Ahora bien, ya, ok, entendemos que en este caso, mira, esta parte me preguntas por esto que están acá. Esto es porque al fin y al cabo igual considéralos como metaloides, ¿ya? De hecho, es difícil hablar de metaloides como tal, porque la forma de definirse, la definición correcta, ¿por qué los ponemos ahí? Porque son una mezcla rara entre metal y no metal. Entonces, como son raros, los ponemos ahí. Como que no nos podemos poner de acuerdo, ¿es metal o no es metal? ¿Ya? Entonces todo eso entran ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, claro, uno puede decir que estos de acá también tienen como ciertas características parecidas un poquito más a los no metales. Y el otro un poquito más al metal, pero no, es algo demasiado ambiguo. Así que para términos, obviamente, de lo que es la PAES y todo eso, no nos compliquemos para nada. ¿Ya? No te van a preguntar por esto, Nika. De verdad. Así que tranqui en ese aspecto. De hecho, nunca te van a preguntar más allá con cosas que no vas a saber. Más allá de lo que estamos aprendiendo ahora, les aseguro que no. ¿Ya? Así que tranqui en ese aspecto. No se asusten si ven cosas raras porque hay que tratar de ver la simpleza en todo esto. Entonces, vamos a ver características, porque hay que entender también características directamente de cada uno de estos elementos, ¿ya? Acá faltó ahí voy a tirar toda nomás la animación. Ahí está. Metales. Ojo con esto. Vamos a tener distintos tipos de propiedades como tal. Las químicas y las físicas. Quiero que piensen en los metales tal como lo conocen. Estamos hablando de elementos químicos, ya algo muy, muy elemental. Pero independientemente, piensen en el metal tal como lo conocen, en un pedazo de fierro, en el acero, no sé, ¿ya? Piensen en esas cosas. ¿Por qué? Y específicamente con el tema de las propiedades físicas, ¿ya? Altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes creen que es fácil o difícil derretir un pedazo de fierro? Es difícil, ¿cierto? Hay que ponerle mucho calor para poder derretirlo. Imagínense que ya es difícil derretirlo, ¿cómo será pasarlo a estado gaseoso? Es aún más difícil. Por lo tanto, esta es una característica muy clásica. Muy altos puntos de fusión y ebullición, ¿ya? Tienden a ser brillantes, colores plateado a gris, mucha densidad, obviamente, son muy compactos, obviamente, y muchas veces pueden formar sólidos cristalinos. Pensando en metales, si uno los ve, es como lo que está acá, ¿no? ¿Les parece familiar esa forma? Yo creo que a muchos sí, porque estamos familiarizados con los metales, a nivel macro, ¿ya? Eso es como lo clásico. Ahora, donde uno se puede poner un poquito más quisquilloso de entenderlo, es con la parte de las propiedades químicas, ¿ya? Propiedades físicas, fácil. Acordarte de un metal cualquiera y llevarlo a lo que tú ves al día a día, ok. También de forma de elemento químico pasa lo mismo, ¿ya? Se entiende que es de esa forma. Pero en lo químico, ojo con esto. Miren acá, forman cationes por pérdida de electrones. Forman cationes. O sea, acuérdense lo que estamos viendo acá. Esta es la tabla periódica resumen, la que está acá abajito. ¿Qué es lo que aprendimos? Primero, que los elementos de transición no nos interesan. Adiós con todo esto. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces toda esta parte, chao, no nos interesa. Solamente quiero que veamos lo del grupo A. Que sería 1, 2, 3, 4, bueno, etcétera. ¿Ya? Si estamos hablando de metales, si estamos hablando, ¿cuáles serían los del grupo A, en este caso, que nos interesan? Directamente, uno de inmediato dice, mira, pues todo lo que está acá. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. De inmediato, tú con saber esa información, ojo con esto, y también los que se nos colan acá, pero ojo que para la PAES lo más común es que les pregunten por esta parte de acá. ¿Ya? Voy a pasar de nuevo a rojito, dame un segundito. ¿Dónde está esta cuestión? Color del lápiz, vamos con rojo. ¿Qué? Le puse rojo, ¿no? Le puse negro, ya que soy pavo. Ya, no importa. Ya, ¿qué es lo que me interesa? Directamente, que sepan que lo más común, ahora sí, ¿la chunté ahora no? Ahora sí. Lo más común es que les pregunten por esta parte, especialmente con los primeros, ¿ya? El litio, el berilio, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio. Sobre todo esos son los más clásicos que les podrían preguntar.
Y ahora, con lo que estamos aprendiendo ahora, ya saben que estos de acá tienden a transformarse en cationes, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el litio, ¿cómo sería un catión? ¿Se acuerdan? El catión, la cata, la buena onda. Le vamos a poner por más. Catión es positivo, ¿ya? Positivo. ¿Qué significa que tenga un más solo? Significa que se le fue un electrón. Se le fue solamente uno. El calcio, otro ejemplo, el calcio. El calcio. ¿De qué grupo corresponde el calcio? Grupo 2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el calcio normalmente? Tiene 2. ¿Qué pasa si se transforma en un ion? Seguramente, ¿cuál va a ser la valencia? Si es un catión, es positivo, pero como está en el grupo 2, seguramente va a ser más 2. ¿Ya? Ojo con eso. Traten de enganchar esta idea, traten de engancharla. Tiene que ver con esto. ¿Ya? El aluminio, miren, al otro lado. Voy a borrar esta cosita de acá. El aluminio está justo debajo de la línea de los metaloides. ¿Ya? No creo que sean tan mala onda preguntarle directamente la valencia del aluminio. Ya, pero imagínense que nosotros ya estamos viendo esto. Aluminio. Te están diciendo, mira, un catión, ¿cierto? Porque es un metal, es parte de la propiedad química, va a ser positivo. Pero ¿cuántos electrones de valencia tenía el catión? 3. Por lo tanto, más 3. ¿Ya? ¿Esto puede variar? Sí, puede ir variando, pero no se preocupen que para términos de lo que va a ser, lo que es química, módulo común, no hay ningún problema. Es lo que estamos aprendiendo ahora y punto. ¿Ya? Hay una materia que se llama redox, óxido de reducción, que esta cuestión habría que saberla, pero al revés y al derecho. Ahora no es necesario. Entender esto de forma básica nomás, ¿ok? Quedémonos con eso directamente, solamente con esta idea. Entonces, importante, forman compuestos iónicos con no metales, o sea que los de acá, ojo con esto, vamos a enlazar con materia que se nos viene de inmediato, enlace químico. Los de acá forman compuestos iónicos con los que están acá. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de la sal de mesa? NaCl, cloruro de sodio, que cuando se disocia, este es un clásico, sodio positivo más cloro negativo. Este es el catión y este es un anión. Acá tenemos directamente, cuando uno lo ve de esta forma, lo que sería un enlace iónico. ¿Ya? ¿Por qué iónico? Porque son iones que se separan, como uno positivo, otro negativo. Fíjense dónde están. Cloruro y sodio, ¿dónde están? Sodio, un metal. Y el cloro, ¿dónde está? Un no metal. O sea, se cumple. Forman compuestos iónicos con los no metales. Un metal con un no metal. Ahí van entendiendo ciertas cositas, ¿no? Listo. Bueno, los metales puros se caracterizan por el enlace metálico, lo vamos a igual después ver sí o sí. Ojo, un metal puro se refiere, por ejemplo, a poner hierro con puros hierro o cobre con solamente cobres. Ya no mezclar entre otras cositas. Se refiere a eso. Y bueno, acá te dice aparte que los que son más reactivos están a la izquierda por acá y abajo en la tabla. Estos serían como los metales más reactivos, pero eso tampoco es tan relevante. Lo que a mí más me interesa que se acuerdan tiene que ver con estas tres cositas iniciales realmente. ¿Ya? Esa y esta de acá. ¿Ya? Lo demás, fácil. Propiedades físicas, fácil. Propiedades químicas, acordarse de estas cositas. Forman cationes, forman compuestos iónicos con los no metales, y los puros, pues cuando tú tienes un compuesto de puros metales de un mismo elemento, digamos, existe lo que se llama el enlace metálico, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Quédense con esa idea. Vamos con lo siguiente. Los no metales. Los no metales, ¿cómo podríamos caracterizarlo fácilmente para que les ayude a su memorización? Es lo contrario a los metales. ¿Ya? Fíjense. Son amorfos. Los metales dijimos que eran cristalinos. Poseen colores variados. Los metales ya dijimos que podían ser plateados, marrones y sería. Acá tenemos sólido, líquido o gases a temperatura ambiente. Los metales de por sí son sólidos porque tienen muy altos puntos de fusión. Acá, lo contrario, poseen bajos puntos de fusión y ebullición. Y el otro tenía alta intensidad, entonces este tiene baja intensidad. Esta es una estrategia de aprendizaje súper bacán. Acá significa, chicos y chicas, que van a tener que estudiar una pura vez. Memorizar una pura vez. Cuando se aprendan las características físicas de los metales, todo lo contrario son los no metales. Ya se lo aprendieron, las dos. Porque uno es lo opuesto de lo otro. Listo. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, en lo químico poseen 4 más electrones de valencia. ¿A qué se refiere esto? Y acá te lo están diciendo. Significa que van desde el grupo 4 en adelante. 4, 5, 6, 7. Se refiere de hecho a esto. Y también se consideran los gases nobles dentro de este grupo, pero ya sabemos que ellos tienen una clasificación especial, ¿no? El 8 acá. Entonces,
Ojo con esto, forman aniones. ¿Se acuerdan del otro? El metal se formaba como un catión en un enlace iónico y el no metal, en vez de un catión, va a ser un anión. Lo contrario. Seguimos con lo contrario. También esto es igual porque al fin y al cabo es uno con el otro, forman compuestos iónicos con los metales, ¿ya? Y otra cosa importante, y esto sí quiero que eso lo aprendan sí o sí, muy, muy importante, forman compuestos covalentes con otros no metales. Uy, pero ahí sí, compuestos covalentes, o sea, compuestos con enlace covalente, lo vamos a aprender. Hemos hablado hasta ahora, adelantándonos un poquitito, enlace iónico, enlace metálico y ahora enlace covalente. Covalente, para recordarlo rápidamente, era cuando se compartían los electrones de valencia. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí por mientras, pero quédense con eso, sí o sí. ¿Ya? Muy importante. Las propiedades físicas, fácil, porque basta que se aprendan una para que se aprendan esta, porque es lo contrario. Y las químicas también tiende a ser lo contrario, directamente. ¿Ya? Pero se dan cuenta que al fin y al cabo es como más reconocer. Todo esto que estamos aprendiendo nos va a ayudar para entender justamente el tema de la formación de enlaces. De ahí viene la aplicación de esta materia. ¿Ya? Si faltaste a la clase anterior, ¿dónde encuentro la clase? La clase anterior está todo de hecho en el canal de Discord. Miren, denme un segundito, chicos, vamos a poner una pausa a lo que estamos viendo ahora para poder mostrarlo acá, que yo acá tengo el Discord. Denme un segundito que estamos acá, prego activo. Este es el canal, ¿ya? Acá es Preu Ciencias 2022. Por ejemplo, acá tenemos 2 personas conectadas que están ahí en este Preu directamente, además que están por ahí, ¿ya? Y acá están justamente 2 cosas. Uno es la carpeta que está anclada, la carpeta donde van a poder los PDF de las diapos que estamos viendo ahora, y aparte las grabaciones están acá mismo. Yo las voy a ir subiendo siempre de forma asincrónica, obviamente. ¿Ya? Por ejemplo, ahí están las clases 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos al día completamente. Ahí están todas las clases. ¿Ya? Son los links están acá, en el canal Preu Ciencias 2022. Si no les aparece es porque seguramente todavía no están, digamos, me hace falta tener su nombre de usuario para yo poder agregarlos acá, porque este es un canal oculto, que solamente ustedes pueden ver. ¿Ya? Vamos a tirar para allá, dame un segundito, para volver. Continuamos entonces. Metaloides. Ya les dije un poco la definición de metaloides y acá no tienen que complicarse. Los metaloides, para acordarse así rápidamente, no es ni lo uno ni lo otro. Listo. Comparten propiedades similares en un aspecto, en otro aspecto también, entonces como que son un poco raros, ya así directamente. Por ejemplo, acá pueden ver el germanio, ya que se ve como un metal, brilla como un metal, pero resulta que no es tan denso como un metal. Entonces tiene características un poco ambiguas. ¿Ya? Entonces por eso dijeron como, ok, ya, semimetal o metaloide o como algo raro. Tú ahí y listo. Quédense con eso, nada más. No es lo uno ni lo otro y punto. No nos se compliquen para absolutamente nada más, ¿ya? Es algo intermedio. ¿Ya? Lo importante que me gustaría que se acordaran simplemente es que justamente desde el boro, ¿ya? Desde el inicio de la segunda parte del grupo A, desde acá, ¿cierto? Desde acá, desde el 3A en adelante, ahí justito en esa puntita está el boro. Y desde ahí, ¡pum!, la diagonal. Listo. Esos serían los metaloides. ¿Ya? Así de simple. Vamos con pregunta. Vamos, ejercicio oficial del DEMRE. Vamos a poner acá, a ver. ¿Cuál es el número total de electrones de valencia que presenta una molécula de ácido cloroso? Y ahí te sale la fórmula química. H, cloro, O2. Ya, dame un segundito acá. Porque para poder hacer esto necesitamos sí o sí la tabla periódica. Ojo que esta no es específicamente la que les aparece a ustedes en la prueba, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo que quiero que recuerden. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo, es grupo A. 1A, 2A, 3A, 4A, etcétera, etcétera. Entonces, según eso, ¿cuántos electrones de valencia habrá en total en esta molécula que está acá? ¿Cuántos habrán? ¿Ya? A ver cómo les va con eso. Acá vamos a... Piénsenlo por mientras. Les voy a hacer... Vamos a hacerlo como lo estamos viendo la otra vez. Denme un segundito. ¿Dónde tengo el zoom acá? Lo tengo minimizado y no lo puedo... ¿A dónde está? Acá está. Votaciones, como la otra vez. A ver si me aparece. Iniciar votación.
Ya, ahí para que pongan sus alternativas. Si se equivocan no importa porque es algo anónimo, pero tienen que tratar de sacarle y jugársela acá. ¿Ya? Vamos a dar un minutito, una cosita así para que puedan ir respondiendo. Un segundito. ¿Todavía no contesta todo? No, todavía no. Ahí vayan contestando. Yo estoy viendo acá justamente en la medida que van contestando y una vez que estén todos listos, publicamos a ver cuál gana, cuál de todas gana y obviamente la vamos a resolver. Parte de la promesa era justamente hacer ejercicios hoy día. Así que en ese aspecto, genial. Perfecto. Un minutito. ¿Quedan dos personas? Sí. ¿Uno más? O démosle nomás, démosle. Ya hay una mayoría acá. Veamos de inmediato. Vamos de inmediato. Finalizar votación. Compartir resultados. Ahí está. Respuesta que ganó. Redoble, me faltan los efectos, me faltan una. ¿Cómo se llama estas cositas de? No me acuerdo ni el nombre. La botonera, estas botoneras que sirven como para. Típico para los que hacen stream, que ponen efectos, ponen meme y cuestiones así. Sería bacán la clase con meme, ¿cierto? Pero ya, tengo que invertir, tengo que invertir. Voy a comprarme una botonera después, lo voy a hacer por ustedes. Ya, entonces, ganó la alternativa D. Vamos a ver si es correcta. Redoble de tambores, veamos. Respuesta D, muy bien, muy bien. La D, vamos a hacerla de inmediato. Para hacerla voy a volver, eso sí. ¿Por qué la D? Fíjense bien acá. ¿Qué es lo que aprendimos de los grupos directamente? Los grupos te indicaban, aparte de que compartían características similares, bla, 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 te indicaban la cantidad de electrones de valencia. Por lo tanto, uno va diciendo, mira, el hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Vamos a poner acá, hidrógeno tiene, ¿en qué grupo está? En el 1, tiene un electrón de valencia. El cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Vamos al cloro, ¿dónde está? Hay que buscarlo, obviamente acá había que hacer el proceso de buscarlo. Está acá, en el grupo 7. Entonces directamente el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Ya? Y luego, ¿qué nos queda? Oxígeno. Pero ojo que es un O2, o sea, son 2 átomos de oxígeno. Pero ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Vamos a buscarlo de inmediato. Acá está. Está en el 6. Pero como son 2 átomos de oxígeno, sería 6 por 2, que nos da 12. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Hacer una suma directa. 1 más 7 más 12, y eso nos da 8 más 12, 20. Alternativa D. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Muy bien, ahí Benjamín lo dijo perfecto, pero esa era la idea. Por eso es la letra D. ¿Ya? El total de electrones de valencia en esta molécula se define por, en definitiva, cada uno de los electrones de valencia que tiene los átomos en sí, pertenecientes a la molécula. ¿Ya? Este es un ejercicio súper elemental porque al fin y al cabo estamos practicando lo que acabamos de aprender. Esto es lo relevante, a poder entender más o menos el tema del funcionamiento de los grupos en la tabla periódica, hay que también cachar más o menos en dónde están, etc. Ojo, que esta pregunta fue una pregunta oficial, esto pareció, no me acuerdo si será, esto yo creo que de PSU o PDT, no me acuerdo exactamente, pero es completamente válida o algo que podría aparecer en la PAES, ¿ya? Para que lo sepan. Sí o sí, ¿se mantiene esta materia? Por supuesto que sí, ¿ya? Sigue siendo relevante, ¿ok? Sigamos entonces. Espero que haya quedado clarito. Esa era justamente la idea de entender este ejercicio. Entonces, respuesta, letra D. Vamos con la segunda parte de esta clase. Sí, no creo que alcancemos a verlo todo a detalle, pero vamos a quedar ahí bien avanzadito. Así que vamos bien, chicos y chicas. Enlace químico. El enlace directamente, lo dice su nombre, es para enlazar elementos, ¿cierto? Tiene que ver con las interacciones que tienen los elementos para poder unirse. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de eso? Que existen enlaces, obviamente, cuando se logra una estabilidad. Piensen que los átomos quieren ser estables. Ahora, los elementos, más que los átomos, porque átomo es como muy genérico, los elementos químicos quieren estabilidad. ¿Quiénes son
Los únicos estables ya bacanes en la tabla periódica, ya lo aprendimos, los gases nobles. ¿Ya? Ellos no hacen enlaces, están felices ellos, no les interesa hacer enlaces. Pero ojo, que eso marca una pauta, y es lo que decía anteriormente, ellos tienen 8 electrones de valencia. ¿No será que a lo mejor los átomos quieren de alguna forma, o la gran mayoría de ellos, los elementos, quieren llegar a tener 8 electrones de valencia? Ah, interesante. Pero antes de eso, tal como lo había dicho, igualmente, estructura de Lewis. Esto es muy sencillo, chiquillos y chiquillas. Muy, muy sencillo. ¿Qué es esta famosa estructura de Lewis? Es a los elementos químicos, a los átomos, ponerle los electrones de valencia de forma gráfica, a través de puntitos. Eso es todo. Si uno veía la tabla periódica, el hidrógeno estaba en primer lugar en el grupo 1, por lo tanto, como es del grupo 1, uno le pone un puntito. Listo. Eso es Lewis. Son los electrones de valencia. Si yo les pongo esto, X, un átomo X que nos da lo mismo, y les pongo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. Y yo les pregunto, ¿a qué grupo pertenece este elemento? Al grupo 7, 7A, porque tiene 7 electrones de valencia. Y me preguntan, profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, el hidrógeno yo lo veo así, con el electrón hacia arriba? ¿Es lo mismo que este que está acá con el electrón hacia el lado? Sí, da exactamente lo mismo. Uno los tiene que poner por conveniencia. ¿Ya? Por ejemplo, si pones acá el nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia, en vez de dibujar este puntito acá, por ejemplo, lo pones acá, ¿está bien? Sí, está bien. Lo importante es que cuente 5. ¿Ya? Y por conveniencia también muchas veces conviene ponerlo de 2 en 2, ¿ya? Por ejemplo, y tú vas distribuyendo, al fin y al cabo es un tema gráfico. Esto no es estricto, no es como que los electrones se pongan en esa posición, no. La posición de los electrones es mucho más complejo de lo que creen. No es para nada algo que vamos a ver ahora, ¿ya? De hecho, no entra ni en la PAES, eso lo van a ver en la universidad, ¿ya? Así que no vamos a llegar a eso, no se preocupen, ¿ya? Cuando estén en la U, ahí van a aprender todas esas cosas medias locas que ocurren con los electrones. Pero por un tema de comodidad gráfica, visual, los vamos a ir poniendo de esta forma, ¿ya? Y acá está literal, cómo serían todos los elementos en la tabla periódica utilizando la estructura de Lewis, ¿ya? Eso. ¿Se entiende Lewis o no? Representación gráfica, puntitos, listo. Eso es Lewis. Eso facilita todas las cosas. Directamente. Ahora, pregunta trampa. Vamos a ver acá. Con esta pregunta, a ver si alcanzamos a ver un poquito más, pero con esta seguramente vamos a estar finalizando. Deme un segundito, voy a resetear esto de acá. Reiniciar votación. Deme un segundito. Ok. Ya, ahí la dejamos abierta, la vamos a leer ahora. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente la estructura de Lewis para el ion fluoruro? No se compliquen por esta nomenclatura, ¿ya? Esto sería de química inorgánica, digamos, el ion fluoruro. Pero ¿qué me dicen acá? Quiero que les voy a dar una pista inicial. Primero, que es algo lógico, están hablando de flúor, entonces el elemento químico es flúor, obviamente, por eso en todas se repite la letra F, ya, obvio. Pero ojo con esto, te están diciendo que es un ion, que era un ion, lo vimos en la clase pasada, que era un ion. ¿Ya? Ojo con eso, para que no se nos vayan a equivocar. Ahí les doy un minutito para que puedan responderla, obviamente. El ion fluoruro. Ahí vayan pensándolo, cómo podría ser. Tienen que pensar en la lógica de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Hay algunas que se pueden descartar de inmediato, de hecho. ¿Ya? Algo importante, por si acaso. Tabla periódica. Que soy mala onda, no lo había puesto. Esto les va a ayudar mucho más. ¿En qué grupo está el flúor? Les ayudo a localizarlo. Chicos, chicas, está por aquí. Aquí está el flúor. ¿Ya? Ahí, justo ahí. No les digo nada más. ¿Ya?
¿Siguen escuchando la música mientras hablo? Y yo la escucho de fondo, me pongo como, de repente me meto ahí en onda. Ya, perfecto. Vamos a ver, 100% de los participaron. Finalizar votación. Vamos a mostrar de inmediato. Compartir resultados. Prácticamente todos pusieron la letra B. ¿Ya? La letra B. Esto está genial, estas preguntas son muy buenas. A ver, cuando uno se equivoca es cuando más aprende. ¿Ya? Nosotros acá en el Pro estamos en esa onda. ¿Ya? La idea es equivocarnos harto para aprender harto. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto directamente? Porque la respuesta correcta es la letra E. Tenemos un ganador o ganadora, no sé quién la habrá puesto. ¿Ya? Los demás nos equivocamos todos. Digo, nos equivocamos porque quizá yo también me hubiera equivocado si no hubiera recordado todas las cosas que les voy a hacer recordar ahora. ¿Ya? Ojo con esto. Fíjense bien en estos pequeños detalles. Quiero que se acuerden del número atómico. ¿Qué significaba? Por ejemplo, si yo les decía que, por ejemplo, no sé, el helio, el número atómico es 2. ¿Ya? ¿Qué significaba que fuera número atómico 2? Que el helio directamente tenía 2 protones y 2 electrones. Por eso uno lo veía neutro acá en la tabla periódica. Efectivamente, la definición directa, básica, es el número de protones, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero, si tú lo ves en la tabla periódica en forma no iónica, sin ninguna carga, tú sabes que sí o sí tiene 2 protones y sí o sí tiene 2 electrones. Por lo tanto, cuando uno ve, en este caso, un flúor que está en el grupo 7, ¿ya? Que está acá, la forma no ionizada, sin estado de ion, sería esta. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está no ionizada. Porque normalmente en la tabla periódica está en el grupo 7. Listo, ahí está. Recuerden que los elementos químicos en la tabla periódica no están ionizados, están mitimota. ¿Ya? Ahora, cuando es ion, efectivamente, acá estoy leyendo lo que dice el Mati, claro, muy bien Mati, cuando está el ion, significa que, acuérdense que son dos opciones, o se le fue un electrón o ganó un electrón. Recuerden que los electrones son los que se mueven, se le fue o gana. En este caso, si te estamos hablando de que la única alternativa, obviamente, y de hecho el nombre lo dice, pero no importa, la única alternativa son negativos, significa que llegó un electrón extra. Por lo tanto, esto no basta con llegar y ponerle el menos, sino que hay que graficarlo en Lewis. Ah, mira, este flúor que normalmente en estado neutro está en el grupo 7, le llegó un electrón extra, lo pongo acá, un electrón extra, y más encima, como le llegó un electrón extra, lo voy a graficar con un menos afuera, porque tiene un electrón extra. Esa es la razón por la cual la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? Acá muchos están diciendo, ah, verdad. No me acordé de ese pequeño detalle. Claro. Recuerden que en la tabla periódica los elementos no están ionizados. ¿Ya? Ojo con eso. Así como, ah. Me los imagino. Y otros están como, oh, no. Puta, me faltan memes. Voy a ver si después, de alguna forma, con OBS creo que se puede. Voy a traer la tabletita y ponemos memes ahí entre medio de las preguntas, pero no importa. Por ahora lo dejamos así. ¿Ya? Así que ojo, estas son preguntas para aprender, porque uno tiende a confundirse porque se te va cierto detalle y acá es donde se dan cuenta que era súper importante acordarte también de la clase pasada, que estas cositas las mencionamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos, perdón, de todo este tema de los elementos en la tabla periódica son neutros. Uno asume que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Y cuando tú hablas de un ion, significa o que le falta o le sobra un electrón. ¿Ya? Por ejemplo, miren, un ejemplo rápido relacionado con esto. El sodio. Si yo pongo el sodio, el sodio tiene un electrón de valencia, porque está en el grupo 1. Si yo fuera sodio neutro, sería así. Eso es el Lewis del sodio. El sodio con un electrón de valencia, listo, está en el grupo 1. ¿Ya? Si yo quiero hacer el ion, recuerden, este es un metal, los metales tienden a ser cationes, o sea, tienden a perder electrones, es lo que vimos ahora, se le va. Adiós con este. Entonces ahora yo lo pongo así.
Y me dicen, profe, pero ¿y dónde está el electrón de Lewis? Se le fue, pues, ya no lo tiene. Por lo tanto, esto está correcto. Esto sería la representación de Lewis del sodio. Porque el único electrón de valencia que tenía se le fue. Por eso está positivo acá. Se le fue una carga negativa. Por eso queda positiva. ¿Ya? Ojo con eso. Así uno va jugando con estas cositas, ¿ya? Es confusa la pregunta respecto a cómo entenderla, pero por eso tienen que acordarse muy bien de que en definitiva, acá en la tabla periódica estamos viendo elementos neutros. Entonces, ahí uno tiene que ir jugando con agregar o quitar electrón para transformarlo en su fase iónica. ¿Ya? Bueno, dejémoslo acá. Veamos qué venía, simplemente para recordar. Ah, y ahí viene el tema de lo que vamos a dejarlo acá en la regla del octeto del duoto, que ya se los he dicho todo el rato, al menos la del octeto. Todos quieren ser como los gases nobles, ¿no? Tener ojalá 8 electrones de valencia. Esa es la regla del octeto. La del dueto la vamos a ver después. Ya, pero estamos acá introduciéndonos directamente en el tema de los enlaces químicos y como les digo, es súper importante que todo lo que aprendimos hoy día lo logremos aplicar acá. ¿Ya? Muy, muy importante. Ay, gracias, Francisco. Voy a llorar. Oh. Hasta la clase. Muchas gracias. Espero que les gusten estas clases, chicos, chicas. Te lo hago con harto cariño, obviamente, para ustedes. ¿Ya? Y también yo les dije en algún momento esto que sea como más relajado, en una onda mucho más piola. ¿Ya? No, voy a dejar de tener acá. Me interesa que sea sí o sí en un aspecto que ustedes puedan entender y que sea también no estresante, si esa es la cuestión. Porque, puta, que fome terminar a las 7 de la tarde con una clase de pre, no, tiene que ser más piola, ¿o no? ¿Ya? Así que chicos, chicas, déjenme acá, voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a cerrar primero. Adiós para los que van a ver la grabación, que estén bacán.